¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video y después de un mes tenemos la primer beta de iOS 17.5 y obviamente aquí en este video les voy a decir qué novedades tenemos en esta primer beta y qué tal está el rendimiento hasta ahora. Y bueno, continuando, sí, escucharon bien, después de un mes tenemos una nueva beta, pero realmente de la última beta a esta beta fueron 5 semanas. Apple tardó 5 semanas para lanzar la primer beta de iOS 17.5 y después de una actualización oficial, 4 semanas después, tenemos ya esta beta. Ahí dice 6.48 GB, sin embargo, esto se sabe siempre que no es el peso original de la primer beta, siempre son un par de megas. Digamos que esa sería la actualización en crudo. Y bueno, eso creo que ya deberían de saberlo, pero siempre necesito y me gusta recalcar ese tipo de datos para que no se espanten y piensen que la primer beta va a tener muchísimos cambios y muchísimas novedades, porque ahí dice que pesa más de 6 GB. Entonces es simplemente ese sería el peso de la actualización en crudo. Y para que este video no se haga tan largo respecto a las novedades y me vaya más a la explicación del por qué Apple tardó tanto en lanzar esta primer beta, vámonos a lo que es el widget de podcast. Por ejemplo, si nosotros entramos a la aplicación de podcast, podrán ver que el widget en general siempre ha sido como morado, ahí ustedes lo están viendo. Y si yo empiezo a reproducir, déjenme empezar a reproducir este podcast, por ejemplo, me salgo. En teoría se debería de pintar el widget en el color del podcast que nosotros estemos escuchando. Ahí está, ya funcionó y es un bug prácticamente. Ustedes vieron que se estaba reproduciendo ya y el podcast, o más bien el widget, no se había cambiado de color. Esta función ya estaba en una de las betas de iOS 17.4 por alguna extraña razón. Apple decidió quitarla, eliminarla para la versión final y bueno, ha vuelto en esta primer beta 1 de iOS 17.5 y que al parecer pues no funciona del todo bien. Vamos a escuchar el de iJustine, vamos a ver si aquí actualiza. Ok, ahora sí actualizó bien ahí. Curioso, pero pues ya vieron que no funciona todavía al 100%. Otro cambio que había en la beta de iOS 17.4 es que cuando entrábamos a la aplicación del reloj aquí en el stopwatch, en el cronómetro, al momento de que nosotros iniciábamos un cronómetro, nos salíamos, se iba una animación a lo que es la isla dinámica o se iniciaba una live activity también. Por alguna razón también lo eliminaron tontamente de las betas de 17.4 y por ende no está en 17.4 y se me hace raro que no esté en la primera beta de 17.5, pero bueno, es todo lo que tenemos en esta beta en cuanto a funciones y cosas visualmente hablando. Se habla de que, por ejemplo, vamos a ver, no he visto, ahí está, en la aplicación de ajustes, por alguna razón, donde dice Display and Brightness, no me sale el iconito. Podrán ver que por alguna razón no me sale el icono. No sé si reiniciándolo vaya a salir. Y también aquí en batería, ahí está el error. Shargin-title. Short-optimized. ¿Qué diablos es eso? No se espanten si ustedes lo ven. Simplemente son como los nombres que tienen esa categoría internamente. Hagan de cuenta que Apple, al momento de programar ciertas cosas, obviamente tienen un nombre en cuanto a código o para identificarlo en cuanto a la programación. Entonces, esos son los nombres que utilizan para eso. Incluso hay learn-more-link. Simplemente debería de decir realmente learn more y ya. Pero pues ahí ese texto o ese link lo identificarían como con lo que están viendo ahí. Entonces es curioso que en una beta tan avanzada, de una actualización tan avanzada y madura de iOS, ocurra este tipo de tonterías, ocurra este tipo de bugs, por así decir. Se me hace absurdo que al equipo de desarrolladores de Apple se les vaya este tipo de cosas. Digo, no es gran cosa, pero a mucha gente sí, yo creo que lo va a llegar a confundir. Y esto está en inglés, no sé si en español. Si alguien de ustedes ya tiene esta beta y usa su iPhone en español, díganme si aparece de esta misma forma o si aparece también en español, que no creo, porque normalmente lo que está programado siempre está todo en inglés. Entonces creo que si lo tienes en español también te va a salir de esta forma. Díganme en los comentarios si les aparece de esta forma o no en los ajustes de batería, y si a ustedes sí les sale el iconito de Display and Brightness, porque a mí no me sale. Se entiende, es una beta, pero es absurdo que en una beta de una actualización tan madura ocurra esto. Normalmente cuando yo hago un video de beta siempre me pongo a buscar qué hay de novedades. Aquí ustedes están viendo mi lista, lo hago en notas y bueno, de esta forma es como así trato de yo ir tocando cada tema. Y vamos al último que acabo de seleccionar, que ya es posible instalar aplicaciones desde Safari. Esto obviamente, ya lo saben, va a ser posible únicamente en Europa, en la Unión Europea.
ya se pueden instalar de aplicaciones de terceros, de App Stores de terceros, de Marketplaces de terceros. Ahora esto va a ser posible hacerlo pues desde prácticamente cualquier sitio web. Sin embargo, también como ya vieron mis notas, no va a ser tan fácil porque necesitan, para que esto sea posible, si algún desarrollador, alguna tienda o lo que sea quiere, por ejemplo Spotify o Epic con Fortnite, quieren que sus aplicaciones se descarguen ahora desde la página web, va a ser posible siempre y cuando haya sido miembro del programa de desarrolladores de Apple desde hace 2 años, continuos obviamente. También de que tengas una aplicación como mínimo que haya tenido 1 millón de descargas en la Unión Europea únicamente, no mundial, sino únicamente en la Unión Europea. También obviamente que no roben datos, que sean transparentes con la información que obtienen de los usuarios, y obviamente también ciertas cosas que Apple va a ir revisando para ver si se puede o no instalar. Y al final, tal y como lo vieron ahí anotado, Fortnite sería una de las aplicaciones que principalmente tomaría ventaja de esto. Y Spotify también, porque son 2 compañías que han estado llorando y peleando mucho con Apple, con el monopolio y demás. Yo no he tocado mucho ese tema, es súper complicado hablar de ello. Y al final es un 50-50, 50% a favor de Apple, 50% a favor de las otras empresas. Pero es un tema delicado y complicado del cual se tiene que hablar y probablemente lo haga más adelante. Pero sí, instalar aplicaciones desde alguna página web va a ser posible. En vez de que esto suceda, podremos descargar la aplicación directamente desde aquí, desde la página oficial de Spotify. Repito, esto únicamente desde la Unión Europea. Y bueno, de ahí ya no hay absolutamente nada. En cuanto a rendimiento y batería, sí, ya le hice el test y demás, pero en pocas palabras lo siento muy similar a lo que es 17.4 o 17.4.1 también, porque sí actualicé el iPhone al final a esa versión y no siento mucha diferencia ni en rendimiento ni en batería. Creo que en batería es demasiado pronto para yo también decirles qué tal va la beta, pero en estas primeras 2-3 horas que llevo utilizándola se siente prácticamente igual, no siento mucha diferencia. Vayamos a ver lo que es el score. Y bueno, ahí lo tienen, 7121 en multicore, esto es en 17.4.1 y 2920 en multicore. No está nada mal, es un puntaje bastante bueno, bastante decente. Pero si nos vamos al score de esta primer beta, tenemos 2898 en single core y 7170 en multicore. Sí, en multicore está ligeramente mejor, pero en single core está menor el puntaje. Ya saben que si esto es similar, significa que el rendimiento en teoría debería ser bastante similar. Y es que sí, al ser ya esto una actualización madura, como les he estado diciendo en el video, ya prácticamente en su etapa final, iOS 17 debe de ser bastante buena. Incluso las betas deben de ser bastante buenas. A pesar de que sean betas, deben de ser buenas porque ya no vamos a tener grandes novedades, grandes cambios. Entonces, más que nada, este tipo de actualizaciones y estas betas van a trabajar más en la fluidez, en mejorar el rendimiento, en mejorar la batería, bugs y más bugs. De ahí en fuera, por esa misma razón, creo que es muy similar y creo que el rendimiento va a ser bueno de esta beta. Sin embargo, a pesar de esto, de lo que acabo de decir, no recomiendo instalar la beta 1 de iOS 17.5. ¿Por qué? Porque siempre una beta va a tener un poquito de más detalles, más problemas que una versión oficial. Y ya vieron los ajustes de batería. Sí, tal vez todo funcione bien, pero está ese bug. Y puede que haya algunos otros. Es muy pronto para que yo les diga. Ya saben que mi review, mi reseña final, mi experiencia final la subo los días domingos. El día domingo ya subo mi experiencia final con esta beta para ver si valió la pena o no, qué tal estuvo el rendimiento, qué tal estuvo la batería. Todo eso es lo que voy a estar probando en estos días y al final yo les digo qué tal estuvo. Pero de momento esa es mi recomendación, no instalar esta beta. No hay nada de lo que se pierdan, honestamente. Entonces, si les va bien con 17.4 o 17.4.1, quédense ahí, porque también es muy probable que tengamos 17.4.2 en una semana, tal vez. Así que vamos a ver qué sucede. Pero, ¿cuándo tendríamos la beta número 2 de 17.5? Así como está Apple de flojo y así como ya son las etapas finales de iOS 17, yo creo que vamos a tener la beta 2 hasta el 16-17 de abril. Cada 2 semanas vamos a estar teniendo estas betas, yo creo, porque como dije ya es una actualización final, es una de las actualizaciones finales para iOS 17. Apple ya está de lleno trabajando en iOS 18, entonces esta versión ya es nada más como que para despedirse y dejar listo iOS 17 para los que no actualizan a iOS 18. Así que vamos a ver qué sucede.
De momento, esa es mi recomendación. Díganme ustedes si ya lo instalaron, qué tal sienten su iPhone. Esperen un par de días, por lo menos uno, para que se acople toda la actualización a su iPhone. De todos modos, díganme qué actualizó, qué iPhone tienen, si ya actualizaron a esta beta o no, y qué tal ha sido su experiencia en estas pocas horas que llevan utilizándola. Así que bueno, si son nuevos, por favor no olvides suscribirte, es totalmente gratis y ayuda bastante. No olvides dejar tu like y nos vemos hasta el próximo video. Bye.